Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios aquí en el Centro Cristiano de Cape Coral, mi radio C4, y poder estar aquí en este día, la verdad, compartiendo la palabra del Señor es lo más provechoso que podemos hacer. De todo lo que usted haga en el día, en todo el día de hoy, muchas cosas buenas, trabajo, estudio, etc., lo más provechoso que pueda hacer hoy va a ser estudiar la palabra de Dios y estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Las demás cosas son cosas importantes y son cosas que hay que hacerlas, son cosas secundarias. Lo más importante es la relación que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo, de verdad estar caminando con el Señor, andando en el Espíritu, buscar su rostro, buscar la palabra de Dios todos los días, el alimento espiritual para nuestra alma. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, gracias Cristo, gracias a Él por todo lo que Él ha hecho. Amén. Realmente estaba viendo hoy, comentando hoy ciertas cosas y que me llegaron, que me mostraron, y el hecho ahora, pienso, comentado muchísimo, no digo en el mundo entero, porque no sé si el mundo entero se va a enterar o se ha enterado, pero sí dentro de las iglesias, y es que 2 pastores en Brasil antes de ayer, el martes, se quitaron la vida. 2 pastores de las Asambleas de Dios, y uno de ellos, uno de los líderes más importantes de las Asambleas de Dios, presidente de su distrito, se quitó la vida, y otro también, uno ya más mayor y otro de 28 años. Y dejó el pastor, uno de ellos dejó un audio realmente fuerte, muy fuerte, escalofriante. Pueden encontrar allí la noticia en mi página de Facebook, en mi muro de Facebook. Van allí a Karina Guidi en Facebook y ahí van a tener la noticia, y después van a poder investigar un poco más si quieren y poder oír el audio que dejó ese pastor. Lo que fue llevándole a una depresión debido al sufrimiento que vivió y que experimentó toda su vida siendo pastor. Escuche, siendo pastor, él, la esposa, sus hijos, sufriendo la crítica, la murmuración, el maltrato, el abuso, el desprecio de la congregación, de la gente, que fue creando tristemente una depresión, y lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida, lo cual es algo atroz, terrible. Pero las cosas que él deja en ese audio son verdad, hermano, son reales. ¿Y sabe qué? Se lo voy a dejar para que usted lo investigue y usted lo vea y usted escuche eso, porque lo que dijo ese pastor es cierto, hermano, es cierto. Es triste, pero es cierto también. Si hay un pastor que ha sufrido tremendamente en el Antiguo Testamento, me refiero a Moisés, porque Moisés en realidad él era un pastor, él fue un profeta también, un tipo de Cristo como nuestro libertador del pecado, del mundo, del diablo. Y él estaba allí en realidad cumpliendo ese tipo de tarea también pastoral. 2 por 3 lo querían apedrear, 2 por 3 lo querían matar.
no escuchaban las palabras de Moisés. Dice la palabra en el texto, en el libro de Éxodo, no oían a las palabras de Moisés. Cuando el pueblo estaba triste, no oía. Si estaba enojado, tampoco quería oír. Y eso es algo que tristemente se ve en las iglesias. Las mismas congregaciones no están oyendo las palabras del pastor, siempre y cuando esa palabra sea la palabra de Dios. Y si no están oyendo, si no están atendiendo las palabras de ese pastor, ese líder espiritual que el Señor puso delante de ellos, es porque tampoco están obedeciendo al Señor. Si no pueden ellos someterse, espiritualmente hablando, ¿no?, a someterse a la palabra, ¿no?, someterse a la palabra de Dios dada por un hombre, una mujer, alguien que el Señor puso, que pueden ver, ¿cómo van a poder someterse a Dios que no lo ven? ¿Verdad que no harán? No lo harán. Y por eso este pueblo pereció en el desierto, porque no quiso atender a la palabra de Dios. El otro día yo preguntaba aquí a los hermanos, a ver, ¿quién está escuchando la radio? Ninguno. Escuche, ninguno. Yo sé que hay mucha gente que está oyendo hoy, ¿no?, y que oyen siempre. Pero ¿sabe qué? La mayoría de la gente que oye la radio no son la gente de la iglesia nuestra. La mayoría, digo, gran mayoría. No son de la iglesia. Usted que está oyendo en este día hoy, seguramente no se congrega aquí en el Centro Cristiano de Cape Coral, pero sí está oyendo la radio. Gloria sea al Señor, que el Señor le bendiga. Pero a veces no sucede lo mismo con los mismos que vienen aquí al Centro Cristiano. Es como que si la radio no existe, como que no se está haciendo nada. Y la verdad que es triste, es muy triste, porque el esfuerzo de venir, de hablar, de dar un programa, bueno, fíjense, Marcelo ahora el año que viene va a empezar con otro programa. ¿Por qué también? Porque es que hay un desánimo, hermano. Es un desánimo que uno tiene que luchar todos los días con ese desánimo que el enemigo quiere traer, a ver si de verdad las personas están oyendo, están deseando, están queriendo. No hay nadie que venga y diga, ay, a ver, Karina, queremos más de la palabra de Dios. No sucede eso, por lo menos aquí no me sucede. Alguno que otro hermano que realmente se ve que tiene hambre y sed de justicia. Oh, y cuando uno oye eso de algunos hermanos, qué alegría que da, qué alegría. Pero sin embargo sí lo estoy oyendo de otros hermanos en otros países, donde uno está yendo a dar la palabra, a ministrar, a ayudar. Sí se está viendo eso. Están esperando el día que uno pueda viajar para estar con esos hermanos, para dar la palabra. Qué triste, ¿no? Quisiera que fuera lo mismo aquí en nuestra propia iglesia. Bueno, quiero que veamos en el libro de Números, un libro interesantísimo, el libro de Números en el capítulo 9. Tenemos aquí el pueblo de Israel celebrando la Pascua. La Pascua es un tipo, por supuesto, de la cruz del Señor Jesucristo. Cuando ellos celebraban la Pascua, estaban celebrando, gloria a Dios, y estaban, por supuesto, festejando anticipadamente aquello que un día el Hijo de Dios haría, en el que Él mismo se convertiría en el Cordero Pascal, el Señor Jesucristo, entregado, el Cordero inmolado, aleluya. Y aquí ellos celebraban la celebración de la Pascua en el capítulo 9 del libro de Números, que dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, esto es ya 2 años después del pueblo haber salido de Egipto. El Señor les dice, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Estas leyes, estos ritos, está refiriéndose a lo que vimos, ¿se acuerdan cuando hicimos el estudio
de las 5 ofrendas de Levítico. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Por supuesto, ellos tenían que celebrar la Pascua y tenían que obedecer, pero ellos tenían que celebrar la Pascua voluntariamente. Recuerde, todos los mandatos del Señor al pueblo de Israel y cualquier tipo de mandato de parte del Señor para nosotros hoy debe ser obedecido. Por supuesto que debe ser obedecido, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios debe ser obedecida y punto. Pero debe ser obedecida por la fe. Es porque creemos, gloria a Dios, que obedecemos. Es una obediencia a la fe. Y además debe ser obedecida voluntariamente. Es decir, yo tengo que tener todo el deseo, todo el amor, todo el corazón, todo el anhelo, toda la voluntad de querer hacer la voluntad del Señor. Amén. No es a regañadientes, no es por obligación, no es a las rastras, no es de los pelos, no es porque no me queda otra opción, no es porque para que me vea el pastor, no es para que mi familia piense esto o aquello, sino que es voluntariamente. Si doy una ofrenda al Señor, cualquier tipo de ofrenda, sea de mi tiempo, sea de mi talento, sea de mi dinero, sea lo que sea que yo le rindo al Señor, tiene que ser voluntario, ¿cierto? Porque si no, el Señor, ¿cómo va a poder recibir algo que uno lo hace como si fuera un ritual más? Esto, a pesar de que en ese tiempo eran rituales y eran ceremonias, también ellos debían acompañar con su corazón ese ritual. Ellos debían hacerlo por la fe, debían hacerlo creyendo, debían hacerlo amando al Señor, debían hacerlo con gozo, debían hacerlo con fe, con confianza, con dependencia en Él. Amén. Tenían que hacerlo voluntariamente. Dice, celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Es decir, estaban contaminados. Habían algunas restricciones, por supuesto, muchos aspectos de la ley de Moisés. Uno de los aspectos de la ley de Moisés era que si ellos tocaban algún cuerpo muerto de animal, de persona, vamos a suponer que justo moría un animal y tenían que tomarlo y llevarlo a otro lugar, o moría un familiar, ¿no? Podían morir en un familiar o alguna situación. Entonces tocaban un muerto o había algún extranjero de otra tierra, algún peregrino, alguno de otra tribu, de alguno de otro país, vamos a decir. Y encontraban un cuerpo en el camino, entonces por alguna causa lo tocaban, quedaban inmundos, quedaban contaminados. Y para poder ser limpiados de esa contaminación tenían que ellos pasar por un ritual sacrificial de limpieza, ¿no? Y unos lavados, etc. Entonces, al tener que hacer eso y justo llega la Pascua, entonces como que no hacían a tiempo a pasar el proceso de la purificación para estar listos para participar de la Pascua, ¿entienden? Entonces, esto es lo que sucede aquí en la historia. Estos hombres, dice el versículo 6 del capítulo 9, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán.
No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Hasta ahí por ahora. Fíjense qué interesante es esto, hermanos. Quiero que vean la misericordia y la gracia del Señor. Si por alguna razón estos hombres se encontraran inmundos justo en el tiempo para celebrar la Pascua, donde sea que ellos se encontraran, si fuera que estuvieran lejos por alguna situación, por algún trabajo, por algún empleo, por cualquier problema, que se encontraran lejos y no pudieran estar allí acercados en una circunstancia así, o que ellos hubieran tocado muerto y no tenían tiempo de llegar ya purificados para el momento, el tiempo de la Pascua, el Señor dice, pueden celebrar la Pascua lo mismo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aquellos que están lejos, aquellos que están quizás apartados del Señor, aquellos que se encuentran quizás desviados momentáneamente o con una relación con el Señor quebrantada por el pecado, que han tocado lo inmundo y no se encuentran limpios, puros, delante de la presencia del Señor. Aún ellos también pueden participar. Aún ellos también pueden celebrar la Pascua. Y deben hacerlo. Y tienen que hacerlo. No importa dónde se encuentren. No importa cuán lejos estén del Señor. No importa cuán grave el pecado que hayan cometido. Todavía pueden arrepentirse. Todavía pueden tomar ese cordero. Todavía pueden ofrecer un sacrificio al Señor. Todavía pueden pedirle al Señor perdón, confesar sus pecados, poner las cosas claras delante de Él, presentar su causa delante del Señor y decirle, oh Señor, estoy alejado de ti, oh Señor, he tocado lo inmundo, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo pongo mi fe nuevamente en la sangre del Cordero y te pido que tú me perdones, que tú me limpies de toda maldad, Señor, así como tú has prometido. Señor, yo quiero que mi relación contigo sea restaurada. Yo quiero participar una vez más, Señor, de todos los beneficios de la cruz de Cristo. Yo quiero, Señor, recibir todas las bendiciones del Cordero Pascal que ha sido sacrificado antes de la fundación del mundo por mis pecados, por mis transgresiones, por mi inmundicia. Oh Señor, aquí estoy, Señor, presentándome delante de ti. No tiene que ser en la iglesia, no importa si es en medio de una ruta, no importa en qué lugares donde te encuentres. Allí el que estaba lejos todavía podía celebrar la Pascua. Allí aquel que había tocado lo inmundo, que había tocado lo muerto, una representación del pecado, o la muerte, que es el aguijón, que es esta enemiga poderosa del hombre, que también ha sido vencida por Cristo. Cualquiera podía participar y cualquiera podía celebrar, y el Señor los estaba invitando. No importa si estás lejos, no importa si has tocado el inmundo, todavía tú puedes participar, gloria a Dios, de la Pascua. Pero eso sí, si aquellos que están limpios, oh bendito sea el nombre del Señor, aquellos que dicen, yo estoy limpio, yo estoy bien, no tengo necesidad de participar de la Pascua, porque así como estoy bien delante del Señor. Voy siempre a la iglesia, no me aparto, participo en tal o cual actividad, colaboro en tal obra, ayudo al pobre, hago aquello, hago lo otro, canto, profetizo, predico, enseño, toco instrumento, hago las más grandes campañas evangelísticas. Estoy limpio. Aquel que dice que cree estar limpio, que dice yo estoy limpio, no tengo necesidad, no participo, y no participaba, no celebraba estas Pascuas, dice la palabra de Dios, sería cortado y llevaría su pecado. Oh, bendito sea el nombre del Señor.
aquel cuyo pecado no ha sido quitado por la sangre de Cristo, porque Cristo vino a quitar los pecados. En este tiempo que estamos viendo en Números, los pecados eran cubiertos. Ellos tenían el perdón del Señor, pero los pecados no eran quitados, porque la sangre de los toros y machos cabríos no pueden remitir los pecados, no pueden quitar los pecados. Esto sería solamente con el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solamente Él quita el pecado del mundo. Y si estas personas dijeran, bueno, estoy limpio, y no estaba de viaje, entonces dejaba de celebrar la Pascua, esta persona era cortada. El Señor había dado instrucciones en el versículo 12, dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Y esto está hablando todo de Cristo, el Señor Jesucristo. Colgado en esa cruz, dice, no quebrarán hueso de él. La ley hablaba acerca y los salmos de que el hueso del Señor no serían quebrados. Usted sabe que en la crucifixión a veces quebrarían las piernas, esos huesos quebrarían las piernas del crucificado para que se acelerara el proceso de muerte. Pero sin embargo, cuando vieron los soldados que el Señor Jesús ya estaba muerto, que ya había expirado, entonces ningún hueso fue quebrado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya profetizaba de que los huesos del Señor no serían quebrados, como comúnmente sucedía con aquellos crucificados. Aleluya, gloria a Dios. Por eso aquí está diciendo esto. Esto está hablando de Cristo. No dejarán del animal sacrificado para la mañana. El Señor Jesucristo no quedó colgado ahí hasta el otro día, sino que fue bajado. ¿Por qué? Porque ya tocaba celebrar la Pascua. Toda la gente se iba a sus casas y era ya momento de celebración de la Pascua, mientras que el cordero pascal estaba colgado en ese madero. Mientras tanto, en toda la ciudad de Jerusalén, las personas estaban preparándose para celebrar la Pascua sin entender, sin saber que el cordero pascal estaba en esa cruz. Oh, bendito sea su nombre. Y no podían dejar para el otro día, debían comerlo todo, debían participar de él todo, así como nosotros por la fe debemos participar de Cristo todo y no dejar nada para mañana, para un futuro. Es decir, yo estoy creyendo todo de Cristo, yo estoy tomando todo de Cristo, yo estoy comiendo todo de Cristo. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. O comemos todo o no comemos nada, o bebemos todo o no bebemos nada. O lo tenemos todo de Cristo, o no tendremos nada de Él. Y esto se refiere a la fe. Hay algunos que dicen, yo creo en Jesús, el que hace milagros, pero ¿qué pasa con Jesucristo, el Salvador? Jesucristo, el que santifica. Jesucristo, el bautizador con el Espíritu Santo. Jesucristo, el que viene a buscar a su iglesia. O es todo o es nada. Por eso entonces dice que el que no celebra la Pascua, esa persona será cortada de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. Es decir, no puso su fe en la Pascua. Es decir, no tiene puesta su fe, su dependencia, su confianza en la cruz de Cristo. Será cortado. Y el tal hombre llevará su pecado. ¿Por qué? Porque si no hay cruz, entonces, si no hay sangre, entonces el pecado sigue allí. Y el versículo 14 dice, y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Qué bendición, ¿no? Que también el extranjero podía participar, porque habían extranjeros, claro. Habían extranjeros que se unían al pueblo de Israel porque decían, yo también me identifico con el Dios de ese pueblo de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros éramos estos extranjeros, ¿verdad?
Nosotros somos gentiles. La mayoría de la iglesia de Cristo está conformada de gentiles. La mayoría, hay judíos, pero mayormente gentiles. Y nosotros somos estos extranjeros, que nosotros dijimos, yo me identifico con ese Señor y Dios Todopoderoso. Yo quiero creer también en Cristo Jesús y yo también voy a celebrar la Pascua a Jehová. Y celebramos la Pascua. Y nos convertimos nosotros en hijos, adoptados, injertados al olivo verdadero que es Israel. Gloria sea su nombre. Amén. Entonces vemos aquí este tipo también, ¿no? El extranjero. ¿No? Y el extranjero podía participar de la Pascua y recibir sus beneficios igual como el natural en la tierra. El natural en la tierra habla del olivo verdadero, habla de Israel y nosotros los extranjeros siendo los gentiles. Aleluya. El Señor abrió esta tienda tan grande, tan extensa, para que todo aquel que crea pueda también recibir salvación. Todo el que quiere puede. Aleluya. Si tú quieres ser salvo, tú puedes ser salvo por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Aleluya y gloria a Dios. Vean lo que dice luego en el versículo 15, donde nos menciona la nube sobre el tabernáculo. Celebran la Pascua, esa nube que se encontraba sobre el tabernáculo, que es un tipo de la misma presencia de Dios, es un tipo del Espíritu Santo. Aleluya. En la Pascua había derramamiento de sangre y ahora entonces el Espíritu Santo, un tipo acá con la nube. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Ven? Estamos hablando de una dirección divina, de un liderazgo divino del Espíritu Santo de Dios, en el que donde sea que se movía esa nube, esa columna, a el pueblo de Dios sabía que tenía que levantar campamento y seguir esa presencia de Dios, seguir esa nube hasta donde sea que se detuviera para luego, por supuesto, montar el tabernáculo, sus carpas nuevamente. Dice el 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Qué belleza, ¿eh? Esto era una perfecta teocracia. Dios su líder, Dios su Señor, Dios su todo. Ellos seguían al Señor y esta era la única manera en la cual podían ellos recibir todas las bendiciones de parte de Él y su provisión. Dice, todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Es decir, ellos esperaban en el Señor. Esto les enseñaba una dependencia, les enseñaba a aprender a esperar en Jehová. Dice el 20, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. ¡Oh, gloria a Dios! Esto era para enseñarles la guía del Espíritu Santo y aprender a esperar en Dios.
y el querer seguir al Señor, estar atentos a la voz del Señor, estar atentos al Espíritu Santo. ¿Estás tú viviendo de esta manera? Oh Señor, hasta que tú no te mueves, yo no me voy a mover. Hasta que tú no me hables, Señor, yo no lo voy a hacer. Esa obediencia, esa sumisión. Luego dice el 23, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aleluya. Gloria sea su nombre. Esta es la manera de vivir. Esto es, hermanos, lo que luego nos menciona Pablo, el andar en el Espíritu. Esto es andar en el Espíritu. Esto es caminar en el Espíritu. Esto es vivir en el Espíritu. En el Antiguo Testamento era enseñado de esta forma. Era enseñado de una manera visual, ilustrativa, para que el pueblo entendiese, para que el pueblo pudiera comenzar a ser enseñado, ¿no? Ser enseñado como un niño, porque la palabra del Señor dice que Dios tuvo que enseñar al pueblo de Israel como si fuera un infante, ¿verdad? Imagínense que a un infante tú tienes 5 años, no lo puedes llevar a la universidad. Empiezas de a poquito. Y de esta manera el Señor comenzó a enseñarle con objetos visuales, la nube, el fuego, el tabernáculo, el holocausto, el cordero, la sangre, el incienso. Y con todos estos elementos el Señor fue llevando a este pueblo a un entendimiento, por lo menos dentro de lo que era posible en ese tiempo, de el horror del pecado y la necesidad imperiosa de la expiación y de la guía del Espíritu Santo necesaria en la vida de ellos. Gloria sea su nombre. La necesidad de la sangre expiatoria, la necesidad de la confesión de pecados, la necesidad de la fe y de la obediencia a Dios. El amor al Señor, el amor al prójimo. Todas estas cosas debían ser enseñadas. ¿Por qué? Porque el pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que había sido arruinado por el pecado, así como todos somos nosotros nacidos según la semejanza de Adán, arruinados por el pecado. Y nosotros necesitamos este nuevo nacimiento en el que nos convertimos en una nueva, totalmente nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasan, todo es hecho nuevo, y de esta manera empezamos nosotros a caminar con el Señor. Hay tropiezos, hay pecados, hay situaciones que todavía tenemos que aprender, y de esta manera el Señor estaba llevando a Israel, a este pueblo, como un niño. Lo estaba enseñando apenas a caminar. Y con estos objetos visuales y estas ilustraciones fuertes, es que el Señor les enseñaba, ¿verdad?, la manera en la cual Él actuaba, que la nube se quedaba ahí, tenían que esperar, la nube se levantaba, entonces ahí tenían que partir, Es decir, ellos tenían que aprender a depender del Señor, a buscar su provisión en el Señor, a creer en Él, a seguirle a Él, tener un deseo profundo en agradarle en todas las cosas. Y esta sumisión y esta obediencia debía ser enseñada. Dice la palabra que el Señor Jesucristo, Él aprendió obediencia. Gloria a Dios. Es decir, no que Él no aprendió la obediencia como la tenemos que aprender nosotros, que es a los golpes, ¿no? No, claro que no. Pero sí está hablando que el Señor Jesucristo, Él, como el Hijo de Dios, Él se sometió a la voluntad de su Padre. Él aprendió a ser obediente a su Padre Celestial en su capacidad aquí como un hombre. Amén. Que Él vino como un hombre lleno del Espíritu Santo, pero aún sin dejar de ser Dios. Gloria a Jesús. De esta manera entonces vemos, se hace realmente fascinante. Si ustedes leyeran todo el libro de Números, la organización, podemos ver la manera en la cual el Señor organiza la iglesia, el gobierno de la iglesia. Ya se empieza a ver aquí muy, muy hermosamente en el libro de Números. Es fascinante. Yo les aconsejo que lo lean detenidamente, la manera en la cual el Señor va poniendo diferentes tareas y diferentes talentos a cada una de las tribus de Israel. Los levitas estaban, por supuesto, por cada una de las familias
de lo que sería la tribu de Leví. Estaban ellos encargados de montar y desmontar ciertas piezas y de hacer cierto trabajo en lo que se refiere a la adoración y la administración del templo. Y luego estaban todas las otras tribus, cada uno tenía su parte, de la tribu de Leví, las diferentes familias de esa tribu, ellos se encargaban de montar y desmontar ciertas cosas, ¿no? Artículos, elementos que conformaban el tabernáculo de Moisés. Y vemos una organización tan hermosa del Espíritu Santo en la que cada miembro del cuerpo toma su lugar en lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Como Pablo lo enseña en el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo, cada uno tomando su lugar, como menciona en Primera de Corintios. Y vemos como la única manera en la cual puede funcionar el Espíritu Santo de Dios, cuando cada miembro del cuerpo de Cristo se somete a la voluntad de Dios y pone y mantiene su fe en la cruz de Cristo Jesús, vemos como el Espíritu Santo comienza a obrar de manera continua e ininterrumpida en la vida y en el corazón de cada uno de esos miembros del cuerpo de Cristo, ya sea eso se puede ver manifestado hermosamente en la iglesia local y por supuesto en el cuerpo místico de Cristo a nivel universal. Porque uno está viendo muchas cosas que están siendo hechas supuestamente para el nombre del Señor o en el nombre del Señor, pero de todo lo que se dice que se está haciendo en el nombre del Señor, en realidad no todo es del Señor. No todo es del Espíritu Santo. De hecho, muy poco es hecho realmente del Espíritu Santo de Dios. La mayoría de lo que se ve hecho hoy en el mundo, que se menciona a Cristo, se menciona al Señor, se menciona en el nombre de Dios y todo, pero es poco lo que de verdad es de Jesucristo al Señor. Poco es lo que realmente está siendo guiado, propulsado, energizado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? Generalmente no va a ser muy conocido, ni muy popular, ni muy famoso, ni muy algo que va a ser viral en todas las redes sociales. Mucho de lo que se ve hoy viral en las redes sociales la prosperidad, el movimiento apostólico, el movimiento de lo otro, que los milagros, etcétera, etcétera. Y la verdadera obra del Señor pareciera, ¿no?, desapercibida, aunque no pasa desapercibida para el Señor, claro que no, pero pasa desapercibida aún por aquellos que dicen ser la iglesia del Señor Jesucristo, en la que están aportando, ayudando, colaborando, aplaudiendo todo tipo de cosas, menos lo que realmente es del Espíritu Santo. Y qué triste será un día en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo, estaremos presentándole al Señor, diciéndole: Señor, pero es que yo en tu nombre, oro, plata, piedras preciosas, y el Señor dice: no fueron ni oro, no fueron ni plata, y no fueron piedras preciosas. Fueron madero, heno y hojarasca, todo será quemado. Oh, bendito sea su nombre. Espero que estés muy seguro hoy que aquello que tú estás ayudando, aquello que tú estás haciendo, aquello para lo cual tú estás aportando, aplaudiendo, ayudando, apoyando, en lo que respecta a la obra del Señor, sea realmente la obra del Señor y lo que el Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia. Si no, va a constituir en obras muertas, en vez de ser aquellas obras que el Señor, por supuesto, sí va a recompensar un día. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero pedirte y rogarte, esta noche ven aquí al culto, al Centro Cristiano, a las 7:30. Tenemos nuestro culto en inglés, como siempre. Que el Señor nos ayude, nos bendiga con su presencia, con su poder. Así que los esperamos a todos, ya sea por internet, si no pueden llegar aquí, pero si pueden llegar aquí los esperamos entonces esta noche a las 7:30. Que el Señor les bendiga. Tudo tem seu tempo.
tempo, dia e momento, tudo tem um fim. Essa prova vai passar, pode acreditar, não vai ficar assim. Deus está te contemplando, todo o seu pranto Ele tem colhido. Quando não achou palavras pelas madrugadas, tem te entendido. Não te esquecer. Você é joia de valor, Deus sempre te guardou. Não te esquecer. Jamais esqueça o filho seu. Ele sempre te cuidou. No coração de Deus tem um lugar só teu. Você é importante, mais que diamante. É propriedade, é particular, e a Deus pertence. Você é protegido, não está sozinho. Os anjos te escoltam 24 horas. É exclusividade, um grande tesouro. E Deus não te troca, Ele não te empresta, Ele não te vende. Sempre te guardou, não te esqueceu. Jamais esqueça o filho seu. Ele sempre te cuidou. No coração de Deus tem um lugar só teu. Você é importante, mais que diamante. É propriedade, é particular, e a Deus pertence. Você é protegido, não está sozinho. Os anjos te escoltam 24 horas. É exclusividade, um grande tesouro. E Deus não te troca, Ele não te presta, Ele não te vende. No coração de Deus, mais que diamante. Você é protegido, não está sozinho. Os anjos te escoltam 24 horas. É exclusividade, um grande tesouro. E Deus não te troca, Ele não te presta, Ele não te vende. Não te vende. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. Mientras más conozcas a Cristo, menos estarás satisfecho con vistas superficiales de Él. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes.
for time won't matter anymore. And new land, I'm longing for you. And someday on thee I'll stand. There my home shall be eternal. New land, sweet Beulah land. Now I'm looking across the river where my faith will end inside. Oh, there's just a few, oh, more days to labor. Just a few more days to labor. Sing it, Joseph, sing it. And then I'll take, yes, I'm gonna take my Hallelujah. heavenly flight. Sing it now, sing it. I'm longing for you. And someday on thee I'll stand. And there my home, it shall be eternal. Beulah land, sweet Beulah land. I'm longing for you. Yes, hallelujah. And someday on thee I'll stand. And there my home shall be eternal. Beulah land, sweet Beulah land. Beulah land, I'm longing for you. And someday on thee I'll stand.
and they're my home. Oh, it shall be eternal. Oh, yes, yes, yes. Beulah land, sweet Beulah land, Beulah land. Hallelujah. Joseph, Grace, just stand right here for a moment if you would. There's a line in this song, and Joseph is going to say it again in just a moment. I want you to start with the second verse and go out. But there's only a few days left to labor. We need to take advantage of every opportunity. Because in just a few moments' time, it's going to seem just a few moments' time, we'll cross that line into Beulah land. Now I'm looking across the river, where my faith will end inside. Oh, there's just a few more days to labor. And then I'll take my heavenly flight. And I'm longing
at Joseph singing, praise God. It shall be eternal. It shall be eternal. Beulah land, sweet Beulah Informando y edificando al cuerpo de Cristo. La Fuente, la revista del Centro Cristiano de Cape Coral. En La Fuente encontrarás toda la información sobre los eventos y artículos que edificarán tu vida. Escríbenos al correo electrónico lafuente@gmail.com. Suscríbete y recíbela en la comodidad de tu hogar por solo $12 al año. Encuéntranos en Facebook como Revista La Fuente. O visita nuestra página web www.capecoralcc.com.